Parece que es algo que no debería existir, y de hecho si este animal fuera terrestre no podría existir. Oh my God. Algunos de los animales más extraños del planeta nunca debieron ser vistos. Mira. Vivían demasiado profundo, se movían demasiado rápido o se escondían en lugares a los que ninguna persona podía llegar. Sin embargo, durante unos segundos, aparecieron en cámara y reescribieron lo que los científicos pensaban que era posible. Desde un dinosaurio moderno literal hasta un calamar con los brazos más largos y delgados que hayas visto, pasando por un cazador de las profundidades con una mandíbula que se dispara como una trampa, estos son los encuentros más extraños jamás captados en cámara. Número 13. Sombra de brazos largos en las profundidades. Classified to their current classification in the late 1980s, there have only been about a dozen sightings of these elusive squids. Durante mucho tiempo, los calamares Big Fin eran como historias de fantasmas en la ciencia del mar profundo. Los investigadores tenían extraños fragmentos de brazos de los estómagos de otros animales y algunos cuerpos dañados de redes de arrastre profundas, pero casi nadie había visto uno completo y vivo. Eso cambió a finales de la década de 1980, cuando un submarino de investigación francés en el Atlántico filmó un calamar con un cuerpo pequeño y brazos que caían rectos como largos cables. Desde entonces, ha habido menos de 20 avistamientos confirmados en todo el mundo, lo que hace que cada nuevo video sea un gran acontecimiento. Las imágenes notables capturadas por cámaras submarinas ofrecen una visión sin precedentes del comportamiento de esta especie de cefalópodo. Un calamar de aleta grande no se parece a los calamares gigantes que la mayoría de la gente conoce por las películas. El cuerpo principal mide solo unos pocos pies de largo y tiene grandes aletas a los lados, pero los brazos y tentáculos son extremadamente delgados y pueden extenderse muchas veces más que el cuerpo. Los calamares de aleta grande obtienen su nombre común porque tienen, aletas grandes. En las puntas de esos brazos hay hilos extra finos, como líneas de pesca, que cuelgan rectos hacia abajo en la oscuridad. En algunos videos, se ha estimado que la longitud total de arriba a abajo supera los 20 pies. Estos calamares viven mucho más profundo que la mayoría de la vida marina. Uno visto por un equipo oceánico de Estados Unidos estaba navegando a aproximadamente 1,5 millas de profundidad, y el calamar Big Fin más profundo confirmado estaba cerca de 3 millas por debajo de la superficie. La mayor parte de las imágenes que tenemos provienen de ROVs. En una inmersión en el Golfo de México, los científicos estaban buscando un naufragio cuando un calamar Big Fin apareció en la vista, con los brazos extendidos en forma de L y los largos hilos colgando hacia abajo. Los científicos piensan que el calamar mantiene sus brazos quietos y deja que esos hilos cuelguen como líneas, esperando que pequeños animales choquen con ellos para poder atraerlos. Al calamar Big Fin se le ha observado enrollando estos filamentos o incluso para transportar comida. La razón es desconocida. Número 12. Un monstruo finalmente en alta definición. Las quimeras son peces cartilaginosos de ojos grandes que habitan principalmente en el océano profundo. Si querías pruebas de que el mar profundo aún esconde animales extraños, las imágenes del tiburón fantasma lo son. Un equipo de investigación envió un submarino robot cerca de una montaña submarina frente a California. A aproximadamente 1 milla de profundidad, un pez gris con un hocico largo y puntiagudo y grandes aletas laterales se deslizó directamente hacia las luces de la cámara. No se asustó, pasó de largo, giró y regresó para echar otro vistazo, con sus ojos pálidos brillando. Solo más tarde, cuando el clip fue revisado en tierra, los expertos se dieron cuenta de que esta era la primera grabación clara de una quimera azul de nariz puntiaguda, un tipo de tiburón fantasma, en su hábitat natural. Hay un espectro que acecha en las profundidades del mar, una criatura esquiva, una que ha existido en este planeta durante millones de años. Los tiburones fantasmas son primos cercanos de los tiburones y las rayas, pero su esqueleto es todo cartílago, el mismo material flexible en tu nariz, no hueso duro. Esta especie había sido descrita a partir de animales muertos capturados cerca de Australia y Nueva Zelanda, así que verla viva en el Pacífico Norte fue un shock. El robot la filmó a una profundidad de unos 1.600 metros, en laderas rocosas frías donde la temperatura del agua estaba solo unos pocos grados por encima del punto de congelación. Más tarde, revisiones mostraron tiburones fantasmas similares apareciendo en cámaras cerca de Hawái también, lo que significa que este animal recorre silenciosamente grandes áreas del océano profundo. El tiburón fantasma se mueve en un deslizamiento lento y constante, agitando sus amplias aletas laterales como alas. No tiene dientes afilados y desgarradores. En su lugar, tiene placas duras y triturantes que utiliza para aplastar cangrejos, almejas y otras presas duras en el fondo del mar. Líneas delgadas en su piel marcan un sistema sensorial que le permite sentir pequeños movimientos en el agua, y pequeñas manchas llamadas órganos de luz pueden brillar para ayudarle a señalar o mezclarse con la oscuridad a su alrededor. Una espina rígida frente a su aleta superior puede dar un doloroso pinchazo a cualquier cosa que lo agarre. Algunas quimeras tienen una glándula de veneno especial cerca de sus aletas dorsales. Es muy poco probable que la usen. Número 11. Los simios asesinos de leones del Congo. En el extremo norte de la República Democrática del Congo,
Los cazadores contaron a los forasteros una historia salvaje. Dijeron que había enormes simios en el bosque de Billy que caminaban por el suelo como gorilas, anidaban en el suelo del bosque y eran lo suficientemente fuertes como para matar leones. Un piloto incluso informó haber visto una figura oscura corriendo bajo su avión que al principio confundió con un búfalo, hasta que voló más bajo y se dio cuenta de que era un simio. Durante años la gente discutió sobre qué eran realmente estos asesinos de leones. Cuando los investigadores finalmente se adentraron en la región a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, colocaron cámaras trampa y comenzaron a recopilar pruebas concretas. Las fotos y videos que regresaron mostraban grandes y robustos chimpancés moviéndose a través de una mezcla de bosque y matorral abierto. A veces caminando erguidos por unos pocos pasos, a veces anidando en el suelo en camas de ramas dobladas, más como gorilas. Algunas imágenes muestran machos adultos que parecen masivos, con hombros anchos y caras pálidas, coincidiendo con las historias que la gente local había contado. Cráneos, excrementos y pelo de los nidos fueron enviados para pruebas. Este es un nido de espalda plateada. Si miras con atención, puedes encontrar, pelo plateado. El trabajo de ADN mostró que estos simios no son un nuevo tipo de gran simio, o una mezcla de gorila y chimpancé. Son una población salvaje de chimpancés orientales, la misma especie vista en otras partes de África Central, pero viviendo en un área enorme y bastante intacta, mostrando su propia mezcla de hábitos. Los estudios de campo dirigidos por Thurston Cleveland Hicks y otros mostraron que comen mucha fruta, especialmente higos, rompen caracoles y frutas duras sobre rocas, y usan palos muy largos para sacar hormigas y termitas. Nidos en el suelo, huellas grandes y su disposición a veces a acercarse a los humanos en lugar de huir, los hacen sentir diferentes de la mayoría de los otros grupos de chimpancés. Número 10. Una serpiente marina de la vida real. Es un tiburón prehistórico que ha sido descubierto vivo en el océano frente a la costa de Japón. En un famoso clip de Japón, se encontró un tiburón anguila hembra enfermo cerca de la superficie. Se trasladó a un tanque y se filmó mientras nadaba con un cuerpo largo similar a una anguila y una boca ancha, llena de dientes delgados y curvados, antes de morir. Encontramos restos de estos tiburones anguila en la capa terrestre que tienen 80 millones de años, así que realmente es un fósil viviente. En imágenes más recientes de cámaras de aguas profundas, el tiburón se mantiene en la oscuridad con la boca ligeramente abierta, filas de dientes blancos brillando contra el agua negra. Parece menos un tiburón normal y más una serpiente con aletas. La mayoría de los tiburones anguila pasan su vida en aguas profundas, generalmente entre unos pocos cientos y unos 4.000 pies de profundidad a lo largo de los bordes exteriores de los continentes y montañas marinas tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Sus cuerpos son largos y flexibles, con 6 pares de hendiduras branquiales que forman un volante alrededor de la garganta, de donde proviene el nombre. Una hembra adulta puede alcanzar aproximadamente 6 pies de longitud. Dentro de esa gran cabeza hay alrededor de 300 dientes en forma de aguja, dispuestos en unas 25 filas. Cada diente tiene 3 puntas y se inclina hacia atrás, perfecto para atrapar animales blandos como calamares y tiburones más pequeños. Para que pueda ingerir una presa realmente grande y luego digerirla lentamente en su tracto. Cuando caza, el tiburón anguila puede enrollar su cola contra una roca y lanzarse como una anguila, agarrando a su presa y tragándola entera. La forma en que se reproduce es igual de extraña. Los tiburones anguila llevan a sus crías dentro del cuerpo sin una placenta real, y los bebés crecen alimentándose solo del vitelo de su huevo. Los estudios sugieren que el embarazo puede durar hasta aproximadamente 3 años y medio, lo que puede ser el más largo de cualquier animal con columna vertebral. Una madre da a luz a tan solo 2 crías o hasta 15, y cada una ya mide cerca de 1,5 metros de largo. Ese ciclo de vida lento y cuidadoso es una gran razón por la que este tiburón se ve tan raramente. Quizás no sea la especie más hermosa del mundo, pero es realmente un espectáculo maravilloso de contemplar. Número 9. El pez dinosaurio extinto en película. Imagina pensar que todo un grupo de animales desapareció con los dinosaurios y luego uno aparece en un mercado de pescado. Esa es la historia del celacanto. Durante décadas, este extraño pez de aletas lobuladas se conocía solo por fósiles en rocas de más de 60 millones de años. Luego, en 1938, una trabajadora de un museo sudafricano llamada Marjorie Courtney Latimer vio un enorme pez azul en la captura de un arrastrero que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Un experto local en peces más tarde confirmó que era un celacanto vivo, un fósil que de alguna manera había sobrevivido hasta el presente. El celacanto no se ve ni se mueve como un pez normal. Puede crecer más de 6 pies de largo y pesar tanto como un hombre adulto, con gruesas escamas similares a una armadura y aletas que sobresalen en tallos carnosos, casi como pequeñas patas.
Esas aletas extrañas son importantes, porque se parecen mucho al hueso de las extremidades que se ve en los primeros animales que primero se arrastraron hacia la Tierra. Los telacantos son parte de los Sarcopterygii o peces con aletas lobuladas y uno de los grupos que dieron origen a los tetrápodos. Ofrece una visión real de cómo eran los cuerpos de los peces antiguos. Las inmersiones modernas y las cámaras submarinas finalmente mostraron dónde se esconde este animal. Los telacantos viven en la zona crepuscular del océano, generalmente entre unos 150 y 240 metros de profundidad, descansando en cuevas submarinas en pendientes rocosas empinadas durante el día. Por la noche, se desplazan lentamente para cazar, a veces compartiendo cuevas con más de 10 otros telacantos. Crecen lentamente, pueden vivir cerca de 100 años y pueden estar embarazados durante alrededor de 5 años, lo que los hace muy difíciles de reemplazar si se capturan demasiados. En la película, no se apresuran ni se lanzan. Simplemente flotan y mueven suavemente sus aletas como un viejo sobreviviente que ha aprendido a gastar la menor energía posible. Número 8. El verdadero unicornio asiático. En lo profundo de las montañas entre Vietnam y Laos, una simple fotografía de un pueblo ayudó a revelar uno de los animales más raros de la Tierra. A principios de la década de 1990, científicos que visitaban una reserva remota notaron un par de cuernos largos y rectos colgando en la casa de un cazador. No coincidían con ninguna vaca, cabra o ciervo conocido. Más investigaciones y más cráneos mostraron que estos cuernos pertenecían a un mamífero grande totalmente nuevo, ahora llamado el saola. Debido a que se ve tan raramente, la gente pronto comenzó a llamarlo el unicornio asiático. Durante años después de eso, los saola eran casi como fantasmas. Los lugareños los conocían y a veces los atrapaban en trampas, pero los científicos entrenados casi nunca veían uno vivo. El animal en sí parece simple a primera vista. Un cuerpo del tamaño de un antílope de bosque, un pelaje marrón oscuro, manchas blancas en la cara y 2 cuernos lisos que se elevan rectos desde la cabeza como lanzas gemelas. Tanto los machos como las hembras tienen estos cuernos, y pueden crecer más de 1,5 pies de largo. Hasta 50 centímetros. En esta imagen aquí es uno bebé, así que los cuernos paralelos, y están presentes tanto en hembras como en machos. Los saola viven solo en bosques húmedos y empinados, a lo largo de la cordillera Anamita, una línea de montañas que corre a lo largo de la frontera de Laos y Vietnam. El gran punto de inflexión llegó cuando se colocaron cámaras trampa a lo largo de los senderos fangosos de animales en esas montañas. A mediados de la década de 1990, una cámara en Laos captó a una saola hembra entrando en el encuadre, mirando directamente al objetivo por un momento antes de alejarse. Casi 2 décadas después, en 2013, un conjunto de cámaras en Vietnam finalmente filmó otra saola salvaje, después de unos 15 años sin registro confirmado en ese país. Basado en informes de aldeas y algunos signos en el campo, los expertos piensan que puede haber solo unas pocas docenas, o, como mucho, unos pocos cientos de saolas restantes. Número 7. El extraño filtrador de ninguna parte. Cuando el primer tiburón megaboca fue capturado cerca de Hawái en 1976, la tripulación pensó que habían atrapado un monstruo marino. Tenía un cuerpo enorme y blando, un hocico redondeado y una boca tan ancha que cabía una persona adulta. Nadie en el barco había visto algo así, y cuando los científicos lo examinaron más de cerca, se dieron cuenta de por qué. Esto no era solo una nueva especie, sino un tiburón tan extraño que necesitaba su propia nueva línea familiar. Antes de ese día, nadie sabía que existía. Desde entonces, el megaboca ha seguido siendo uno de los tiburones grandes más raros de la Tierra. Se han visto o capturado menos de 300 en todo el mundo. La mayoría aparecen por accidente en redes profundas o enredados en anclas, ya débiles o muriendo, por lo que es tan difícil obtener un buen video de un megaboca saludable. Y considerando que pasan la mayor parte de su tiempo en el mar profundo donde la luz prácticamente no existe. Cuando los investigadores logran obtener imágenes, el tiburón parece casi perezoso. Se desplaza lentamente por aguas profundas con la boca abierta como una gran red, dejando que nubes de diminutos animales entren. Algunos alcanzan más de 15 pies de largo y más de 1 tonelada de peso. A pesar del nombre y tamaño aterradores, este tiburón come algunas de las cosas más pequeñas del mar. Su estómago está lleno de krill, criaturas parecidas a camarones, medusas y otros plancton. El interior de su labio superior es de un blanco brillante y muy reluciente, por lo que cuando abre su enorme boca en la tenue zona crepuscular, esa mancha blanca resalta contra el agua oscura y puede ayudar a atraer plancton luminoso. Estudios ahora muestran que el tiburón no produce su propia luz, simplemente refleja cualquier luz tenue que haya alrededor. Número 6. El fantasma de las profundidades que parece de caricatura. En una inmersión en el Pacífico, un submarino robot se deslizaba sobre un oscuro fondo marino cuando una pequeña forma redonda se deslizó hacia las luces a aproximadamente 1 milla de profundidad. Tenía ojos grandes y 2 aletas que se agitaban en su cabeza que parecían exactamente orejas. En lugar de alejarse rápidamente, se mantuvo sobre la cámara, girando lentamente, sus orejas ondeando mientras examinaba la extraña máquina antes de desvanecerse de nuevo en la oscuridad. Ese simple momento es raro, porque el pulpo Dumbo vive muy por debajo de la profundidad normal de buceo. La mayoría se ven entre aproximadamente 1 y 2,5 millas bajo la superficie, donde el agua está cerca de congelarse y la luz solar nunca llega.
En el Océano Índico, los exploradores incluso filmaron un pulpo dumbo, a más de 4 millas de profundidad, en lo que los científicos llaman la zona Hadal, la región de trincheras más profunda de la Tierra. De cerca, el cuerpo está construido para ese tipo de presión. El pulpo dumbo tiene un cuerpo suave y gelatinoso. Esto es casi como una foto posada. Tenemos una medusa, dumbo pez plano, un pez plano y un tiburón, wow, todos como en la pantalla al mismo tiempo. 8 brazos cortos unidos por una fina membrana, y esas aletas en forma de oreja que usa para moverse por el agua en lugar de propulsarse. No tiene saco de tinta, porque expulsar tinta en total oscuridad sería inútil. En lugar de perseguir peces rápidos, se mantiene cerca del fondo y recoge gusanos, pequeñas almejas, caracoles y cangrejos pequeños, tragándolos enteros. Muchos pulpos dumbo ponen huevos grandes y solitarios que pegan a rocas o esponjas en el fondo del mar. En un estudio, un huevo profundo fue llevado a la superficie y un bebé pulpo dumbo eclosionó en el laboratorio ya completamente formado. Número 5. El conejo mágico del Tian Shan. Las primeras fotos claras de la Yolipica parecen casi falsas. Un pequeño animal redondo asomándose sobre una roca con grandes ojos negros, orejas cortas y una cara de osito de peluche. Esas fotos fueron tomadas por un conservacionista chino llamado Li Weidong en las montañas Tian Shan. Conservacionista senior en la región autónoma uigur de Xinjiang, en China, quien compartió su cambio de concepto sobre la protección de la vida silvestre. Cuando finalmente encontró al animal de nuevo después de más de 20 años de búsqueda. Antes de eso, nadie había visto una Yolipica vivo desde principios de la década de 1990, y algunas personas se preguntaban en silencio si se había extinguido. El Yolipica es un tipo de pica, un pequeño pariente de los conejos que generalmente vive en lugares fríos y rocosos. Esta especie vive solo en una pequeña parte del noroeste de China. Se esconde en pilas de rocas rotas en lo alto de las laderas de las montañas, a menudo entre unos 9.000 y más de 13.000 pies sobre el nivel del mar. Los primeros trabajos lo encontraron a alturas más bajas, pero encuestas más recientes muestran que se ha movido a mayor altitud, probablemente porque el aumento de las temperaturas y más pastoreo por ovejas y cabras han cambiado las laderas inferiores. Una Yolipica adulto mide solo alrededor de 8 pulgadas de largo y pesa menos que una lata de refresco. Su pelaje es grueso y de color rojo oxidado, y parches grises que se mezclan con las rocas, excepto por esa cara brillante. Se alimenta de hierbas y plantas pequeñas, y al igual que otros picas, seca bocados de plantas en pilas de heno cerca de su madriguera, para tener comida durante el largo invierno. Casi nada se sabe sobre su vida familiar, porque es muy tímido, y el terreno es muy difícil de alcanzar, pero el trabajo de campo sugiere números muy bajos. La población global puede ser de menos de 1.000 animales, y muchos de los lugares donde se encontró por primera vez ahora parecen vacíos. Número 4. El kraken finalmente aparece. Durante mucho tiempo, el calamar gigante vivió solo en historias de terror marinas. Los marineros hablaban de un kraken que podía envolver sus brazos alrededor de un barco, pero en tierra la única prueba era el cadáver ocasional que llegaba a las costas solitarias. Los científicos tenían piezas en frascos, pero nunca un animal vivo. La mayor parte de lo que sabían provenía de los cachalotes. Cuando esos cetáceos son izados, sus cabezas a menudo están cubiertas de cicatrices redondas, donde las ventosas del calamar se aferraron y se negaron a soltar. Cada ventosa es un anillo revestido con bordes duros como dientes que pueden morder la carne mientras el calamar arrastra a su presa. La razón principal por la que nadie vio uno vivo es que este animal vive muy por debajo de donde llega la luz solar, en agua fría y negra a cientos de pies de profundidad. En 2012, un equipo japonés finalmente decidió ir al calamar en lugar de esperar a que subiera. Cerca de las islas Ogasawara al sur de Tokio, usaron un pequeño y silencioso submarino de investigación y bajaron la intensidad de sus luces brillantes. Afuera, colgaron una falsa medusa luminosa como cebo. Esa luz imitaba el destello rápido que emiten las medusas reales cuando algo las ataca. Un calamar gigante, razonó ella, sería atraído por la luz porque significaría que había comida cerca. A unos 2.000 pies de profundidad, un calamar gigante plateado salió de la oscuridad, agarró el cebo con sus largos tentáculos de alimentación y se quedó cerca durante más de 20 minutos mientras las cámaras grababan. Y sale de la penumbra directamente hacia la cámara. Desde entonces, otros equipos han filmado calamares gigantes nuevamente, incluyendo uno en el Golfo de México en 2019. Ahora sabemos que no es un monstruo único, sino un cazador rápido con ojos tan anchos como platos y un cuerpo que puede extenderse más de 40 pies desde la cola hasta la punta del tentáculo, acechando el océano profundo donde casi nadie lo ve jamás. Número 3. El alienígena con una mandíbula de resorte. Ver un tiburón duende por primera vez te hace pensar que el video fue editado. Su piel es de un rosa pálido. Su hocico sobresale como una larga hoja de metal
y sus dientes parecen una fila de clavos. Este es un tiburón de aguas profundas que pasa su vida muy por debajo de los buceadores normales, en aguas a cientos o miles de pies de profundidad, por lo que la mayoría de las personas solo lo ven cuando uno es arrastrado accidentalmente en una red de pesca. Los científicos lo llaman un fósil viviente porque su línea familiar se remonta a más de 120 millones de años, a una época en que los dinosaurios aún caminaban por la Tierra. La mayoría de los tiburones duende son del tamaño de un coche pequeño, aproximadamente de 3 a 4 metros de largo, pero algunos raros han sido medidos cerca de 5,5 metros. Se han encontrado en todos los océanos principales, desde las aguas de Japón y Taiwán hasta el Golfo de México, Brasil, Sudáfrica y Australia. Por lo general, se quedan en la zona oscura y fría a lo largo de pendientes empinadas y cañones profundos, pero de vez en cuando uno aparece mucho más cerca de la superficie y sorprende a los pescadores locales, como los enormes animales capturados en Florida y Taiwán, o la reciente captura y liberación cerca de las Islas Canarias. Lo que realmente hace famoso a este tiburón es su mandíbula. Durante mucho tiempo, nadie sabía cómo atrapaba su comida. Luego, equipos japoneses filmaron tiburones duende vivos en el océano abierto, y los investigadores ralentizaron las imágenes. Descubrieron que la mandíbula del tiburón puede proyectarse hacia adelante como una onda, saliendo de la cara en una fracción de segundo y alcanzando casi 1/10 parte de la longitud del cuerpo. La mandíbula se mueve a aproximadamente 3 metros cada segundo, una de las mordidas más rápidas jamás medidas en cualquier pez. El largo hocico está lleno de diminutos sensores que pueden detectar débiles señales eléctricas de los músculos y corazones de peces, calamares y cangrejos cercanos. En la profunda oscuridad, el tiburón puede deslizarse lentamente, sentir un animal oculto y luego lanzar su mandíbula directamente para atrapar a la presa, antes de que siquiera sepa lo que sucedió. Número 2. El cerdo que regresó de la muerte. La primera vez que un biólogo vio un pecarí chaqueño en una película fue como ver a un fantasma salir de la edad de hielo. Un equipo de campo en los bosques secos de Paraguay colocó una cámara cerca de un sendero polvoriento, donde los cazadores locales dijeron que a veces pasaba un cerdo extraño. Cuando revisaron las imágenes, un animal robusto y con cerdas, con una gran cabeza, largo hocico y hombros altos, pasó trotando. Durante mucho tiempo, los científicos solo lo conocían por restos fósiles y asumieron que se había extinguido hace miles de años. El pecarí chaqueño, también llamado tagua, vive en el Gran Chaco, una región dura de matorrales espinosos y cactus que se extiende por partes de Paraguay, Bolivia y Argentina. De cerca, se alza aproximadamente a la altura de un perro mediano con un pelaje áspero de color gris-marrón y una melena de pelos más largos a lo largo del cuello y la espalda. Tiene 3 dedos en cada pata trasera y piel dura en el hocico para empujar a través de plantas espinosas. Las manadas buscan entre los arbustos raíces, almohadillas de cactus y frutos duros, incluso desgarran cactus de nopal que destrozarían a la mayoría de los otros animales. Viven en pequeños grupos familiares y marcan caminos con glándulas de olor en sus espaldas. Hoy en día, se cree que solo sobreviven unos pocos miles, y gran parte de su hogar en el bosque seco está siendo despejado para el ganado. Número 1. Una especie de ballena oculta en cámara. En aguas tranquilas y verdes frente a Madagascar, los investigadores estaban filmando ballenas pequeñas ordinarias cuando algo se sintió extraño. Los cuerpos eran delgados, las aletas dorsales eran diminutas y curvadas, y las cabezas tenían un extraño diseño de color. Una mandíbula, blanca brillante en el lado derecho, oscura en el izquierdo. Cuando revisaron las imágenes y el ADN, se dieron cuenta de que acababan de filmar por primera vez en la naturaleza a una de las ballenas más raras del mundo, la ballena de Omura. Durante décadas, fragmentos de extrañas ballenas capturadas durante antiguas expediciones balleneras permanecieron en congeladores y almacenes de museos. Fueron etiquetadas como una forma enana de la ballena de Braid, otra especie tropical pequeña. Solo a principios de la década de 2000, los científicos de ballenas confirmaron que estos cuerpos y cráneos extraños pertenecían a una especie completamente diferente. El estudio en Madagascar lo cambió todo. Una de las ballenas más raras del mundo fue avistada frente a la costa de Madagascar. Durante un periodo de un mes, un equipo de científicos realizó 80 avistamientos de la esquiva ballena de Omura. Durante varios años, un pequeño equipo registró docenas de avistamientos y horas de video de estas ballenas navegando y alimentándose en aguas tropicales poco profundas. Las imágenes muestran ballenas barbadas largas y delgadas, aproximadamente del tamaño de un autobús, de unos 8 a casi 12 metros desde el hocico hasta la cola, deslizándose justo bajo la superficie con esa mandíbula blanca de un solo lado brillando al sol. Usan la piel suelta bajo la boca para abrirse ampliamente y recoger nubes de pequeños peces y camarones. Luego expulsan el agua a través de sus placas de barbas y tragan la comida que queda atrapada. Las ballenas de Omura parecen preferir los mares cálidos cerca de las costas e islas en los océanos Índico y Pacífico Occidental, desde Madagascar hasta lugares como Indonesia, Japón e incluso las islas Andamán cerca de India. No se agrupan en grandes grupos como algunas otras ballenas. La mayoría de los videos muestran solo uno o unos pocos animales moviéndose lentamente en círculos largos y relajados mientras se alimentan. Gracias por ver.
Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.